El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. En cuanto a algunas definiciones importantes de la palabra tendencia. Yo decía el domingo pasado que la palabra tendencia, que había quedado un poco en la mente del venezolano cuando aquella expresión tendencia irreversible. ¿Recuerdan esa expresión? Cuando la presidenta del Consejo Nacional Electoral le hablaba al país y mencionaba la expresión, la tendencia es irreversible, es decir, que no iba a cambiar. Bueno, pero esa es una expresión que se quedó en la mente del venezolano, pero hay que entender realmente esta palabra tendencia para poder involucrarnos en nuestra serie. El domingo pasado yo les decía que una tendencia es una corriente o preferencia generalizada por la cual las personas se inclinan a preferir determinados fines o determinados medios. Por eso en nuestra serie no solamente damos el título, sino también ponemos una coletilla: ¿hacia dónde te inclinas? Porque hay una relación entre tendencia e inclinación. Y también decíamos el domingo pasado que una tendencia es aquel proceso de cambio, una palabra importante también dentro de la definición. Es un proceso de cambio en los grupos humanos que da lugar a nuevas necesidades, deseos, formas de comportamiento. Por eso, en la moda, la expresión tendencia también tiene una familiaridad. ¿Cuál es la tendencia de la moda en este mes, por ejemplo, o este año, o en este verano, en algunos países donde se usan esos términos? También dijimos el domingo pasado que una tendencia es lo que se orienta en determinada dirección. Y finalmente, haciendo una aplicación de la palabra tendencia en la teología, decíamos que es sentir deseos o exceso de deseos no gratos a Dios. Eso en lo que a la teología se refiere. Es decir, hacia donde tú te inclinas, esa es una tendencia. Por ejemplo, ¿cuál es la tendencia de usted en la comida? La tendencia generalizada del venezolano en la comida es la arepa. Pero en diciembre, ¿cuál es nuestra tendencia? ¿Se dan cuenta? Es hacia donde nos inclinamos. ¿Ah? ¿Seguimos hablando de comida o ya algunos vieron desayunado? Entonces, es una palabra que podemos aplicar en varias áreas de nuestra vida. ¿Hacia dónde nosotros nos inclinamos? Algo que para nosotros significa de alguna manera algo favorito, agradable. Entonces, ciertamente, esta serie tiene un doble propósito, desde mi perspectiva, como el que está hablando. Número uno, es hablar al corazón de quienes no tienen a Cristo en cuanto a la necesidad de la tendencia o de una tendencia al arrepentimiento, una tendencia hacia la búsqueda de Dios. Y en segundo lugar, enseñar a aquellos que ya hemos y estamos siguiendo a Cristo acerca de la necesidad de revisar nuestra tendencia para realizar cambios si son necesarios para poder seguir creciendo sano. Así que, mis amigos, mis amigas, esta mañana yo los voy a desafiar a ustedes en el mejor sentido de la palabra. Los voy a incitar a usted a que tenga una tendencia hacia Dios, que tenga una inclinación hacia la palabra de Dios, que tenga una inclinación hacia amar al Señor y que tenga una inclinación hacia obedecer a Dios en lo que nos plantea su palabra. Es
para usted que ya recibió a Cristo, que no sé cuántos años tiene en el Señor, es invitarlo a revisar sus tendencias, no solamente desde el punto de vista como cristiano o teología, sino también como conducta. El domingo pasado yo hablaba acerca de el gran conocimiento, mucho conocimiento de la teología. Y lo que realmente necesitamos hoy nosotros es una teología práctica. Hay un desfase tremendo entre lo que sabemos y lo que hacemos, y eso tiene mucho que ver con la tendencia del hombre de hoy. Entonces, esa es mi intención esta mañana. Entonces, permítanme ilustrar esto con dos discípulos. Diga, discípulos. ¿Están aquí? Discípulos. Estos discípulos del Señor. Fíjense este detalle interesante, que aun cuando habían estado mucho tiempo con el Señor, demostraron una tendencia que requería ciertos ajustes, ciertos arreglos. Y eso es lo que vamos a ver en esta historia. El pasaje está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 12. Voy a leer estos 12 versículos porque son necesarios para fijar en nosotros las ideas que vamos a desarrollar en el transcurso de estos minutos. Decía Jesús: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y decía Jesús a sus discípulos: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Interviene Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Escuche bien el versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y concluye: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. ¿Qué les parece esta historia? Fíjense que Jesús está hablando con sus discípulos, pero dos de ellos son los que se destacan. Tomás y Felipe son los que se destacan para hacer preguntas y para profundizar un poco en lo que Jesús está diciendo. Es posible que de una lectura al voleo o rápida no notemos algunos detalles relacionados con Tomás y Felipe. Y precisamente allí es donde yo quiero enfocarme, porque estos dos hombres requerían un cambio en su tendencia, en su manera en que estaban percibiendo al Señor. Y no solamente percibiéndolo a Él como un ser humano, como un ser divino,
y aparte de eso, no estaban percibiendo bien su mensaje. Yo quiero decirles que hay dos cosas interesantes en relación a Jesús. El Jesús como tal, tanto el Jesús histórico que estuvo en esta tierra como el Jesús divino, pero también hay que enfocarse mucho en su mensaje. Esas dos líneas al final deben unirse. Porque si percibimos a Jesús como el Hijo de Dios y percibimos su mensaje como palabra de Dios, entonces con mayor fuerza vamos a obedecerlo. Lo primero que quiero tocar es a Tomás. Y la primera idea que les planteo hoy es Tomás y su percepción errada acerca de Jesús. Tomás y su errada percepción natural. ¿Por qué digo esto? Porque él está diciendo, son sus palabras, esto viene del corazón de Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Y luego plantea la pregunta: ¿cómo pues podemos saber el camino? Y yo quiero hacer una traspolación de ese Tomás histórico, de esa pregunta histórica, a nuestro tiempo y a nosotros. Ponga su mano en el pecho. Y a mí. Y es que los creyentes del tipo Tomás, las personas del tipo Tomás, les cuesta percibir el lenguaje espiritual. Es complicado para ellos. Dice el apóstol Pablo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no puede entender, porque han de ser discernidas espiritualmente. Entonces, el hombre natural, ¿qué es lo que percibe? Lo que él ve. Haga así. Lo que él huele. Saque la lengua. Lo que él saborea. La percepción del hombre natural está circunscrita o limitada a sus sentidos. Esto es un proceso interesante. Percibimos a través de nuestros sentidos, y esos sentidos están conectados a nuestro cerebro. Así que nuestros sentidos envían una información al cerebro y el cerebro interpreta. Interesante, ¿verdad? Así te creó Dios a ti y a mí. Nuestros sentidos perciben, mandan la información al cerebro y el cerebro interpreta el mensaje. Y damos una respuesta. De manera que la percepción, escucha bien, la percepción natural no nos permite percibir lo espiritual. Esa es la gran limitación. Y en este caso, Tomás tiene una errada percepción natural. ¿Por qué? Porque él está percibiendo a ese individuo que está viendo allí, a ese hombre, que para él en este caso es un hombre común y corriente. Por eso Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. ¿Cuánta gente piensa y cree que lo que nosotros hacemos o predicamos es una locura? ¿Cuántos nos califican o cualifican de fanáticos? ¿Cuántos fueron criticados hoy por venir a la reunión, por venir al servicio? Ahí va el fanático la fanática esta. Y el esposo con esa percepción natural, o la esposa con esa percepción natural, o los hijos, o alguien a su alrededor, dicen: ahí va el loco, ahí va la loca, a la iglesia. Más de una vez hemos escuchado eso. ¿Por qué? Porque él lo está viendo a su manera.
y no ha desarrollado ese discernimiento espiritual para entonces percibirlo o percibir esto espiritualmente. En Juan 20:25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿De quién son esas palabras? Tomás. Porque Tomás fue un hombre con una gran dificultad para percibir a Jesús hasta el último momento. Voy sobre una expresión natural. Tomás tuvo la suerte, y esa es la palabra que quiero usar, tuvo la suerte de tener una revelación de último momento. Es decir, el Cristo antes de ser ascendido. Es decir, tenemos al Cristo resucitado y al Cristo ascendido, pero antes que Jesús ascendiera, es decir, el Cristo resucitado le dijo, entonces Tomás, ¿hasta cuándo? Y en ese momento fue que él creyó, pero a él le costaba el asunto. Saben, muchos de nosotros tenemos mentes lógicas. Y la mente lógica, la mente racional, hasta que no tiene una demostración científica, no termina creyendo. Por eso para muchas personas que han estudiado ciencias y todas esas cosas, se les dificulta muchas veces entender lo espiritual. Pero además de eso, las personas del tipo Tomás, por esa percepción natural, se pierden de muchas bendiciones. Como no están creyendo o no están viendo las cosas espiritualmente, están perdiendo las bendiciones del Señor. Mira lo que Jesús le dice a Tomás. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que hay gente que lo tiene ahí delante. Tiene todas las demostraciones del amor y de la piedad de Dios y todavía no están creyendo, pues se están perdiendo de tremendísimas bendiciones de parte de Dios. ¿Cuántos están creyendo hoy? ¿Cuántos están creyendo hoy? La bendición es tuya porque la bendición es para los que creen. Los que no creen, ay, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Se pierden la bendición de las bienaventuranzas. La expresión de Jesús aquí es bienaventurados. Siempre estas personas están en su batalla mental de buscar la explicación a todo lo que Dios dice. Y mientras está averiguando mentalmente, naturalmente, le están pasando así por delante todas las bendiciones del Señor. Y él no las puede obtener porque no las está viendo. Así que hoy tienes un desafío. Y esto es para todos, para mi amigo y para mi hermano en la fe. Las bendiciones de Dios están frente a ti, exactamente frente a ti. Pero solo te atraparán, solo te van a llegar a menos que creas. Porque esas promesas de Dios no son elitescas. Esas promesas de Dios son para todo aquel que en Él cree. Bendito sea el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor por esas bendiciones enormes. Entonces, frente a esto último que les he dicho, debo decirle que las personas del tipo Tomás necesariamente requieren un cambio. Necesitan llegar a experimentar una tendencia diferente. Y es aquí donde Tomás llega a esa definición.
después de todas sus batallas mentales, en saber si era el que había resucitado, si es el Hijo de Dios, si ese es el camino, todas esas preguntas que estaban en la mente de Tomás. Cuando tú lees Juan 20:28, hay un clímax, hay un momento determinante en la vida de este hombre. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Eso fue cuando el Señor lo retó, mete tu dedo. Y a él no le quedó otra que Señor mío y Dios mío. Mira, la declaración más importante que esta mañana nosotros debemos hacer es Señor mío, Dios mío. ¿Sabes que la palabra Señor te lleva a dónde? Te lleva al sometimiento, te lleva a la obediencia. Entonces el Señor es el amo y tú te conviertes en su esclavo. Y Dios, esa palabra Dios representa el todo, el absoluto. Es decir, fuera de Dios no hay otro. Por eso el primer mandamiento, como dice, ese mandamiento está chucuto. Ay, ay, ay. Amarás al Señor tú. ¿Con qué? ¿Qué dice? Él es tu todo. Entonces, cuando Él dice Señor y Dios, y le da un sentido de pertenencia, Señor mío, Dios mío, hay una entrega total. Cuando hay esas mentes tan lógicas, tan racionales, que todo lo perciben naturalmente, entonces tienen una gran dificultad para reconocer el señorío de Jesucristo y para reconocer su deidad. Porque reconocer tanto el señorío como la deidad de Jesucristo no es suficiente. Hay que ponerse debajo de él. Ahora, vamos rápidamente aquí. Vamos a ver al otro personaje de esta historia. Tenemos a Tomás. Ya hemos visto a Tomás con esa errada percepción natural. Ahora vamos a ver a Felipe y su demanda de una señal. Esta era su inclinación. Es la inclinación de las personas que quieren señales para poder tener una demostración de algo. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Estaba haciendo una tremenda solicitud. Muéstranos al Padre. Es decir, no es suficiente verte a ti, queremos ver al Padre. ¿Dónde está el Padre? ¿Cuántas personas están diciendo, no, ¿dónde está Dios? ¿Cuántas personas están exigiendo, demandando que para creer necesitan ver a Dios? Y literalmente, nunca vas a ver a Dios. Va a llegar su momento. No en este plano natural, no en este plano humano, en un plano divino, en un día veremos al Padre. Pero Él está exigiendo ahora. No se está conformando con ver a Jesús, su Hijo. Muéstranos al Padre y nos basta. Para nosotros, nada menos y nada más. Para nosotros es suficiente que nos muestres al Padre. Así que las personas del tipo Felipe quieren ver más. Exigen más. Muéstranos al Padre y nos basta. La respuesta de Jesús fue contundente. Jesús, en otras palabras, lo que quiso decirle a Felipe, lo que has visto es suficiente. No hay otra demanda, no hay otra forma. Lo que has visto es, como dice la canción, eso es lo que hay. En este momento, eso es lo que hay. Yo soy suficiente. Felipe quería ir más allá, ver al Padre con sus propios ojos, pero no entendía que Jesucristo era en ese momento
la perfecta revelación o representación del Padre. Yo quiero aclarar algo aquí. Aquí es donde muchos que tienen una teología unitarista, la teología unitarista es la que plantea que Dios es uno. Y en el caso, por ejemplo, de aquellos que creen solo en Jesús, se les llama solo Jesús, realmente, pero es una teología unitaria, ellos no creen que el Padre como tal existe, ni el Espíritu Santo como tal existe, sino que Jesús tuvo representaciones de ellos a lo largo de la historia. Pero que realmente no son tres personas, es una persona. ¿Están conmigo esta mañana? Y aquí hay algunos versículos que pareciera de alguna manera que apoyara esta teología, que tiene siglos de discusión, desde los primeros concilios, en los primeros siglos, en el desarrollo de la iglesia, se comenzó a hablar acerca de la deidad de Jesucristo y entraron todas estas doctrinas o teologías que aún persisten. Los testigos de Jehová tienen una teología unitaria, pero a diferencia de los llamados solo Jesús, ellos creen que Jehová el Padre es único, que Jesús es un ángel creado por Dios, pero que no es Dios, y que el Espíritu Santo realmente no es una persona, sino una influencia, una fuerza activa, como la llaman. ¿Están conmigo esta mañana? ¿Estamos aprendiendo? Así que ya usted sabe. Entonces, hay unos versículos aquí que pareciera. Pero una cosa es parecerse y otra cosa es que sea. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Está hablando de esa unidad. Que ya Jesús lo había dicho en otra ocasión, el Padre y yo uno solo somos. Pero se está refiriendo a esa unidad perfecta que precisamente en esa percepción natural y lógica no podemos entenderlo. Hay gente que no puede entenderlo. Los grandes maestros, los grandes teólogos, a través de toda la historia, han manifestado que la Trinidad es un misterio. ¿Están conmigo esta mañana? Que no es fácil para la mente humana explicar la Trinidad divina. Pero que en esencia la encontramos en la palabra de Dios. Esa unidad tan intrínseca entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo muchas veces no es comprensible. Pero cuando tú ves el desarrollo de la historia y ves al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo creando allá todo esto que vemos. Cuando tú ves en el Antiguo Testamento a Jehová, el Padre, alineando todas las cosas, incluso después del pecado, y levantando una nación como su pueblo. Y luego ves en el Nuevo Testamento al Hijo, como decía Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, Dios, su Hijo, al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ya tú ves en el Nuevo Testamento a un Dios que ama al mundo, que no quiere que nadie se pierda. Entonces manda a su Hijo a redimir aquello que se había perdido. Entonces en la continuación de esa historia, Jesús es sacrificado, es muerto. Al tercer día resucita. Después de 40 días asciende a los cielos. Pero antes de irse, digo a sus discípulos, no los voy a dejar solos. Enviaré, fíjense cómo lo dice, a otro. No soy yo, a otro consolador, el Espíritu Santo, para que les guíe, les recuerde, les enseñe todas las cosas. ¿Recuerdan ese pasaje bíblico? Y entonces uno ve al Creador, al Redentor y al Consolador. Hace muchos años tuve una discusión teológica con un pastor de esta tendencia. Y yo le decía, de la manera como tú me estás hablando, yo no puedo creer en un Cristo engatusador. Yo no puedo creer en una persona que me engañe. Yo no puedo creer en alguien que me juegue a la fantasía.
Porque todo aquello que no es real es fantasía. ¿Están conmigo hoy? Entonces, si tú me dices que la Trinidad no existe, que es una fantasía, entonces Jesús jugó a la fantasía. Yo le decía, por ejemplo, cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, ¿con quién hablaba? ¿Recuerdan ese hecho? Entonces yo le decía a él, entonces el tipo, hablando de Cristo, yo lo llamé tipo, hablando del tipo, estaba hablando solo. Es decir, el tipo estaba loco, era esquizofrénico. ¿Están conmigo esta mañana? Porque está hablando solo. O estaba hablando consigo mismo. Quiere decir que Jesús me estaba vacilando. No creo que esté a tu lado. Cristo no es vacilador. Estaba hablando solo. Me estaba vacilando. Y lo más tremendo es que cuando él menciona al Padre y menciona al Espíritu Santo, está hablando, según tú, de cosas, de personas que no existen. Y eso es fantasía. En otras palabras, Jesús jugó al engaño para que creyéramos en Él. Me estoy explicando hoy, ¿verdad? Toca a ese que tiene la cara así como... He visto unas caras ahí así, con el ceño fruncido. Toca al que está a su lado y dígale, no es fantasía. Son una realidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo va a decir más fuerte ahora. Lo va a decir más fuerte ahora por los que no la repitieron. No es fantasía, es una realidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pablo, por ejemplo, era trinitario, no de la isla de Trinidad, sino que creía en la Trinidad. Porque él decía que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y usted ve el desarrollo de la teología paulina, y claramente la teología paulina enseña en la Trinidad. Entonces, cuando Jesús le está hablando así a Felipe, él no está hablando de que, no, yo soy el Padre también, ¿ya lo viste? No está hablando de esa perfecta unidad. ¿Qué era lo que quería Felipe? Aquí vamos otra vez. Mientras Tomás buscaba una idea que cambiara sus ideas, mediante una operación práctica, tocar, meter la mano, Felipe estaba exigiendo una señal. La necesidad de Tomás más bien estaba adentro. ¿Están conmigo esta mañana? La necesidad de Tomás estaba adentro, porque su mente no podía entender esas cosas. Mientras que la necesidad de Felipe estaba afuera. Quiero ver esa señal. Me voy explicando. El problema de andar detrás de señales es que la gente aprecia más la señal que quien la da. ¿Te repito eso? El problema de andar detrás de las señales es que la gente aprecia más la señal que quien la da. No le está rindiendo culto ni pleitesía a quien da la señal, sino a la señal. Y eso está pasando en nuestros tiempos. Estaba leyendo, en preparación para esto, que la percepción sensorial, de todo aquello que percibimos a través de nuestros sentidos, cada día tiene más influencia y valor en las personas. Sí me voy explicando, ¿verdad? Porque la gente quiere es ver, tocar, probar, oler. La sociedad de hoy en día es mucho más sensorial.
Y eso hace que la gente esté detrás de las señales que le convenzan, que finalmente lo dejen totalmente convencidos de algo. Y eso de alguna manera es peligroso. Porque a Dios no lo vamos a percibir sensorialmente. A Dios lo vamos a percibir por el Espíritu. Y aquí tengo que meterme en otra cosa. ¿Cuánto tiempo me queda? A ver. Nadie dice nada, me queda todo el tiempo que yo quiera. Fíjense. El mejor modelo, escucha bien, la mejor referencia que Dios nos ha dejado para lo de la Trinidad divina es lo de la Trinidad humana. Sabes que tú eres un ser que está complementado. Tú eres alma, cuerpo y espíritu. ¿Ya? Así es que estamos conformados nosotros, así fuimos creados. El cuerpo es el estuche. Voy a decir una palabra que no es grosería. El cuerpo es la vaina. No es grosería, ¿verdad? Van a salir por ahí unos, van a decir, el pastor dijo una mala palabra. ¿Por qué? Porque original se usa esa palabra para identificar el cuerpo. La vaina es donde metes la espada. ¿Están conmigo ahora? Ay, gracias a Dios, pues yo creí que el pastor había dicho una grosería. El cuerpo es el estuche. Por eso hay estuches bonitos y estuches feos. Hay estuches que están bien delineados, como el mío, que no lo está. Hay estuches muy lindos y muy lindas, ¿verdad? Ahora, dentro de ese estuche hay algo importante. En ese estuche está el alma. El alma es el asiento de tus emociones. El alma es el centro de tu voluntad. Es donde se deciden las cosas. Y el espíritu. Por eso hay una gran diferencia entre el espíritu de Dios y el espíritu humano. Entonces el espíritu es esa parte divina que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y ese espíritu es el que se conecta con Dios. ¿Ya? ¿Qué dice la Biblia? Que el espíritu siempre está presto. Entonces, cuando el pecado gobierna, escucha bien, cuando el pecado gobierna la vida del hombre, no hay señal. Usando el lenguaje no hay señal. No hay manera de cómo comunicarse con Dios. Porque el pecado está robándole la cobertura. Alguien ha dicho que el espíritu es como las antenas. A través de las antenas vienen las señales. Por eso la Biblia dice que el que está sin Cristo está muerto en sus delitos y en pecado. Y la palabra muerte en ese pasaje tiene la acepción de separación. Estás separado de Dios, por lo tanto no puedes entenderlo. Ese es el problema del mundo natural y de las percepciones sensoriales. Que la única manera de avivar ese espíritu es liberando el camino, es quitando los obstáculos. El pecado. Cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, es como que se abrieran las cortinas y comenzaras a ver todo claramente. Comienzas a entender paulatinamente las cosas de Dios. Cada día tu vida se va desarrollando y cada día tienes una comprensión mayor acerca de Dios. Por eso el Señor les dice a esto: tanto tiempo con ustedes y no me conocen. Los creyentes, las personas del tipo Felipe, les pasa el tiempo esperando señales
y terminan sin experimentar al Señor. Coge esa frase, agarra esa frase. Las personas del tipo Felipe, les pasa el tiempo esperando señales y terminan sin experimentar al Señor. Versículo 9. Tanto tiempo llevo con vosotros y no has llegado a conocerme. Oye, esto es bueno, ¿verdad? Pues esto tiene aplicación para hoy. ¿Cuántos cristianos, años en el Evangelio, les vamos a dar el cielo por antigüedad? Y todavía no conocen a Dios. Y todavía están preguntando cosas que ya a esta altura deberían estar enseñándole a otros. Hoy hablamos de revelación, eso me llegó por revelación. No, Jesús dice, escudriña las Escrituras. No todo te va a llegar por revelación. Tú tienes que poner de tu parte. Tienes que buscar en la palabra de Dios y no solamente buscar, sino aplicar a tu vida. Y esa es la manera en que vamos conociendo a Dios. En las iglesias hay muchos analfabetas espirituales y hay una gran pobreza bíblica. Y tenemos que llegar a un avivamiento del conocimiento de Dios. Porque teológicamente en este país hay un gran conocimiento teológico. Pero más allá de conocer la teología, el estudio sistemático de la teología, debemos llegar a un acercamiento con Dios para experimentar todos los días a Dios y saber y conocer cuál es su voluntad frente a las diferentes circunstancias de la vida. Hoy más que nunca es eso. Tienes un problema, tienes una decisión que tomar, no sé qué voy a hacer. Un momentico. Si Dios está contigo, si tú conoces a Dios, vas a interpretar la respuesta de Dios para ti. Por eso andamos como el que recoge limón, pidiendo ayuda para que alguien nos diga qué voy a hacer. Eso no está de más. Pero da tus primeros pasos. Porque si Dios está contigo, entonces tú tienes el conocimiento de las cosas. Tú dijo, mira, las señales que yo hago hoy, ustedes las van a hacer más. Y eso tiene que ver mucho con conocer al Señor. Es reproducir a Dios en nuestra vida. La respuesta de Jesús es categórica a esta pregunta, Felipe. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. Entonces, esa unidad tan tremenda nos hace ver que el Cristo eterno, el Cristo misericordioso, el Cristo todopoderoso, el Cristo omnisciente, igual el Padre tiene los mismos atributos. Concluyo con esto. Tenemos que producir un cambio en nuestra tendencia, tanto en la mentalidad natural como en eso de estar buscando señales por aquí y por allá. Tiene que haber un cambio, porque cuando ese cambio se da, entonces nos vienen resultados, nos vienen bienaventuranzas. Quiero mostrarles dos resultados cuando renunciamos a esa mentalidad natural y cuando nos abandonamos en las manos de Dios para que Él haga con nosotros como Él y no como nosotros estamos esperando. La primera de ellas es autoridad. Fíjate, Jesús dice,
el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Eso se llama autoridad. Si tú eres un hombre, eres una mujer, que estás creyendo puramente en él, entonces él te genera poder, autoridad. Te va a dar poder para enfrentar aquellas cosas de la vida que tengas que enfrentar. El otro resultado importante es respuestas. Siempre vas a tener respuestas. Las personas con una mentalidad transformada, es decir, espiritual, y aquellos que no están buscando a Dios con el interés de que les muestre algo, una señal, una cosa, esas personas siempre van a tener respuesta. Jesús dice entonces en el versículo 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Estamos entonces frente a esas dos grandes bienaventuranzas. Autoridad que Dios te da y respuestas para cuando pidas, Él lo hará. ¿A dónde nos lleva eso? A una acción. Hacer uso de lo que has recibido, autoridad. Número 2, hacer uso de esa posibilidad de pedir y obtener respuestas. Así que esta mañana hemos hecho una inspección a esas tendencias de la perspectiva de Tomás y Felipe en cuanto a Jesús. ¿Dónde te ubicas tú en este panorama de estos dos hombres? ¿Y cuáles son los arreglos en tu tendencia que debes hacer? ¿Tienes una mente muy lógica? ¿Te cuesta creer? Entonces, debes tener un mayor acercamiento. Despojarte de tus preguntas, de tus interrogantes. ¿Estás esperando algo a cambio que tú puedas sensorialmente ver, recibir? La Biblia dice que por fe andamos. Dice el profeta, el apóstol Pablo reitera esto, que el justo por la fe vivirá. Esta es una cuestión de fe. La vida y relación con Dios es un asunto de fe. Lo que no entiendas ahora, dice la Biblia, lo entenderás después. Pónganse de pie, por favor. Gloria a Jesús para siempre. Gracias, Señor. Aleluya. Puedes poner tu mano en tu frente, por favor. Y ora después de mí, en voz alta y clara. Señor Jesús, mira mi mente, mis pensamientos. Hay cosas que no entiendo. Hay cosas que todavía mi mente natural no entiende. Mis sentidos perciben cada día este mundo, pero mi mente no logra muchas veces procesarlas espiritualmente. Hoy te pido que me ayudes. Necesito una mente restaurada por tu Espíritu. Necesito entender cada día más lo que tu palabra me enseña, porque tú me has dicho, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Señor Jesús, hoy estoy aquí porque quiero más de ti. No quiero una señal más. La que tengo me es suficiente, pero quiero conocerte más. No quiero caminar por allí sin saber qué voy a hacer, porque tú me vas a mostrar cada día de mi vida mi propósito, mi razón de estar en este planeta. Gracias por lo que tu palabra hoy me ha ilustrado, por lo que he aprendido. Ayúdame a aplicar tu palabra desde este mismo momento. Gracias, porque hoy me muestras una vez más que me amas.
Amén y amén. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández.